El Frente Amplio gobierna en 3 departamentos, Montevideo, Canelones y Salto. En Canelones lo hace desde el año 2005 y se dan algunas curiosidades interesantes para analizar. Por ejemplo, consigue la mayoría de sus votos en las zonas más pobladas y termina perdiendo a manos del Partido Nacional, por ejemplo, en las zonas rurales, algo que al Frente Amplio le pasa en otros sectores del país. Y es interesante analizar qué es lo que hace la fuerza política para tratar de revertir esa situación. ¿Qué rol cumplen, por ejemplo, los comités de base? De estos y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Fuiste el FONASA y el plan de equidad, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste la ley de 8 horas rural, fuiste el plan junto también el Ceibal, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste el MIDE con el PANE, fuiste la UTEC, ante la arena y los consejos de salario. Fuiste el hospital de ojos y el paso legal, también fuiste el matrimonio igualitario. Fuiste como levadura para el PBI, 15 años de continuo crecimiento. Como el que la gente dijo basta para mí, y ahora está desenamorada de ti. Fuiste licencia por paternidad, fuiste ley trans y el aborto legal. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste cuidados y fuiste inclusión, fuiste la búsqueda en el batallón. Todo eso fuiste, pero perdiste. Ojalá que venga el tiempo de reflexionar, el regalo de aprender de las heridas, entender que la visión no es solo incluir en el consumo y en la economía. No hay proyecto que soporte el peso de su edad, si le habla solamente a sus fieles. Si no cambia la conciencia nada va a cambiar, sin camino no se puede caminar. Y estamos en vivo aquí en Lado B, en este feriado del 25 de agosto en la pantalla de TV Ciudad, y ya nos acompaña aquí en el estudio Francisco Legnani, secretario general de la Intendencia de Canelones. Francisco, gracias por acompañarnos, es un gusto recibirte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío. Una jornada intensa, ¿no? Hoy de recorridas para los Frente Amplistas, por el Día del Comité de Base además también, ¿no? Un día muy especial para todo el pueblo Frente Amplista. El 25 de agosto es un día de recorrida, de encuentro, de asamblea, de intercambio, del chorizo del comité, de encontrarnos, de ver gente que gratamente hacía tiempo que no veíamos y que se está arrimando de nuevo. No fue un 25 de agosto más. Se respiró, se palpó un aire de optimismo, de un resurgir, de un acercamiento de la fuerza política nuevamente al territorio. Hoy de mañana, cuando me desperté, inmediatamente vi un video que empezó a circular de Fernando Pereira, el presidente de nuestra fuerza política, donde hablaba de esta recorrida del Frente Te Escucha, que ya visitó 14 departamentos y llevó a cabo más de 800 reuniones. Yo creo que eso estaba faltando. Y esa meta, que también lo consigna ahí en el video, de llegar a diciembre del año que viene con 500 comités de base instalados en todo el país, con la reapertura de algunos que habían cerrado, de llegar a otros puntos de rincones del país donde todavía no estamos y hace falta llegar a conversar con los vecinos. Creo que ese va a ser el sustento para después y con tiempo, porque todavía falta, llegar a conversar con todos los sectores de la población, con aquellos desencantados que de alguna manera nos dejaron de acompañar. Fueron 15 años de gobierno, con el desgaste que eso implica. El otro día yo miraba a Riorda acá, que planteaba que cuando la ciudadanía se plantea un cambio es porque hay un enojo. Y bueno, algo de eso ocurrió. Nos hicimos una autocrítica absolutamente necesaria. Hicimos un balance, errores de la fuerza política, obviamente que también del gobierno, llevaron a este cambio de rumbo. Apostamos, entre otras cosas, a través del diálogo en el comité de base y a través del diálogo con el vecino, a captar ese voto que no nos acompañó. Entre otras cosas, porque una de las causas por lo cual ese voto pudo haber migrado a la coalición es porque, bueno, se generó alguna expectativa, aquello de los 5 mejores años de tu vida, y salvo para algunos pocos, no creo que esté ocurriendo con la mayoría de la gente. Aquel encendido discurso acá en el Parque Viera del hoy presidente, donde planteaba muy enfáticamente de que se terminó el aumento de los combustibles y el aumento de las tarifas. Eso tampoco ocurrió. La fórmula mágica para solucionar el tema de la seguridad. Un
un permanente ataque, un linchamiento permanente a la figura de Bonomi, y hoy vimos que, estaba leyendo, entre martes y miércoles, en 24 horas hubo 7 homicidios. No estaba esa fórmula mágica. Tenemos varios problemas instalados en temas de seguridad, que siempre hay promesas de que el semestre que viene los números van a cambiar, que se va a revertir y que va a mejorar, pero no lo vemos. Esta es la realidad, no la realidad de la pandemia, donde los números van otra cosa porque estábamos todos dentro de los domicilios y no había circulación de gente. Esta es la realidad. Y vemos que en esta realidad el gobierno se ha visto muy complicado para abordar el tema de la seguridad. Y bueno, yo creo que con ese relato que se fue construyendo en contra de la gestión del Frente Amplio, sobre todo de la última, y con esa cantidad de promesas que en definitiva ninguna se viene cristalizando, bueno, es un poco a través de esto que estábamos hablando al principio, de nuestro principal sustento, que es el comité de base, salir a conversar con la gente y mostrarle que aquello que le habían prometido no se concretó. Bueno, justamente el comité de base, ¿no? Recién dijiste, no fue un 25 de agosto más. ¿Cuál es el rol que hoy está cumpliendo el comité de base? Porque en su momento se criticó mucho desde adentro del Frente Amplio que se había descuidado esta herramienta. Hoy, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué rol está cumpliendo según tu punto de vista? Bueno, justamente, yo creo que estas recorridas que los compañeros y compañeras que se la están llevando a cabo a lo largo y a lo ancho del país es sumamente un esfuerzo enorme que hacen. Yo trato de seguirlo todo lo que puedo a través de redes y demás, pero es lo que está ayudando a consolidar esa herramienta que para el Frente Amplio es fundamental. Una fuerza política que fuera de fronteras a mucho le cuesta entender cómo confluimos y cómo las bases tienen ese poder de decisión dentro de nuestra fuerza política. El comité de base cumple un rol clave en nuestra fuerza política. Y es cierto que se descuidó, y es cierto que ese reclamo existió. Tuvimos como fuerza política una desconexión con el militante y también con la ciudadanía. Eso creo que lo estamos recuperando. Y esa meta que nos planteamos de llegar sobre fines del año que viene a los 500 comités de base, yo creo que son una especie de puntapié inicial como para reconstruir eso que de alguna manera habíamos descuidado, que notoriamente habíamos descuidado. Canelones ofrece una diversidad muy interesante, ¿no? Dentro del departamento hay distintas realidades. No es lo mismo Canelones Capital que el Canelones de la Franja Costera, no es lo mismo el Canelones de la zona rural del Santoral, por ejemplo. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista político? Político y de gestión. Ahí y un poco por el rol que a mí me toca ocupar en el gobierno de Canelones, de la Secretaría General, uno trata de recorrer, nosotros tenemos 30 municipios, ¿no? De los cuales, para hacernos una composición política del territorio, 21 pertenecen al Frente Amplio y 9 al Partido Nacional. Y realmente es muy variopinto Canelones. Y en el mismo día uno va a la costa y la zona de la costa tiene una cabeza muy montevideana, y se va a San Antonio y automáticamente tiene que cambiar el chip porque las demandas son absolutamente distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La realidad política es distinta y el tipo de población que encontramos en un lado y en el otro. Las cosas que nos exige el Santoral, que nos exige Canelones ciudad, yo soy oriundo de la ciudad de Canelones, Las Piedras y la costa y la ruta 8, digamos, cambia permanentemente. Ahora, nosotros hemos tenido una explosión de inversión, por ejemplo, en lo que es la costa y la ruta 8. Para que tengamos una idea, en los últimos 5 años Canelones captó $4.000 millones de inversión, $3.000 millones a grandes rasgos en inversión inmobiliaria, 450 industrial, 350 comercial y 200 logístico, donde Ciudad de la Costa y el corredor Ruta 8 y Ruta 101 ha generado realmente una explosión. Y eso ha llevado a también un crecimiento demográfico en esa zona. El censo nos da que en el 2011 éramos 520.000, ahora estamos mucho más próximos a los 600.000. Y eso es porque mucha gente de Montevideo justamente a esta zona del departamento se ha venido a vivir. Y nosotros tenemos que generar las condiciones para que vengan a Canelones, para que vengan a invertir a Canelones, porque eso en definitiva es trabajo y es en función de esas inversiones después lo que nosotros nos financiamos con contribución inmobiliaria y con patentes, podemos hacer obra a lo largo y a lo ancho del departamento, que es básicamente la principal demanda de las vecinas y de los vecinos. Repito, con distintas características, pero es la principal demanda de los vecinos. Lo que le pasa al Frente Amplio en Canelones se puede ver en otras partes del país. O sea, ¿qué quiero decir? Que a esos sectores, quizás los menos poblados, los sectores rurales, el Frente Amplio no llega. No ha llegado en las últimas elecciones, lo ha mostrado en la última también. ¿Qué es lo que pasa, según tu punto de vista, sobre todo en Canelones, por ejemplo? Nosotros siempre decimos que somos un país somos un reflejo país. Y puede ser que nos haya costado llegar al Santoral. De hecho, si nosotros vemos el mapa de los municipios del Partido Nacional, justamente están localizados en el Santoral de Canelones, en la zona rural y la menos densamente poblada. Ahora, ¿qué ocurre? Nos pasó en la última campaña, yo fui jefe de campaña en la última campaña de Yamandú cuando fui intendente.
Llegamos a Miguel, por ejemplo. Miguel vive en 2.100 personas. ¿Ah? Y mucha gente nos decía, Yamandú, nosotros te queremos acompañar, pero tenemos un compromiso muy fuerte con quien se está postulando a alcalde. Tenemos el alcalde más joven del país en Miguel, que es del Partido Nacional. Y claro, no te permite hoy la elección votar a un alcalde de un partido y un intendente de otro. Entonces, como hay una identificación muy fuerte con el referente local, por la poca población que hay, optaron en esos casos por acompañar al alcalde y no al intendente. Hubo mucho voto en blanco al intendente acompañando al alcalde. Distinto es en la zona con mayor densidad de población. En la costa viven 120.000 personas, ni punto de comparación con Miguel, que había nombrado recién. Y claro, la figura del alcalde, la alcaldesa en este caso, no es tan conocida justamente porque, por la cantidad de población que habita en el municipio de Ciudad de la Costa. Y bueno, yo creo que por ahí podemos trazar alguna diferencia con lo que le pasa al frente a nivel país, pero no deja de tener también alguna similitud, porque de hecho es justamente en la zona rural, en la zona de Santoral, donde más nos cuesta llegar y donde no tenemos municipios, o muy pocos. Mencionabas recién El Frente Te Escucha, ese programa con el que el Frente Amplio intenta, en cierta medida, como recuperar el interior, los votantes del interior. ¿Alcanza solo con eso para el Frente Amplio en las aspiraciones de volver a ser gobierno nacional? No, no alcanza solo con eso. Eso es una parte. Otra parte importante es gobernar muy bien Canelones y Montevideo. Nosotros en Canelones y Montevideo tenemos 2/3 de la población del país. Entonces, en la zona metropolitana, con una intendenta como Carolina y un intendente como Yamandú, llevando un gobierno que le dé soporte a la fuerza política para comunicar, para probar que gobernando 2/3 de la población del país podemos recuperar la gestión a nivel nacional, creo que se complementa muchísimo con aquello que decíamos un ratito, la desconexión con el interior y la desconexión con el militante. Creo que las cosas van de la mano. Hay que mostrar buena gestión y no perder la comunicación en el territorio con el vecino, con la vecina y con la fuerza política. Eso es sustancial. Sustancial. En ese sentido, ¿cuál debería ser la conexión y cuál es la conexión con Montevideo? Montevideo-Canelones, por ejemplo. Bueno, la conexión Montevideo-Canelones, nosotros trabajamos mucho con Montevideo por una cuestión de que somos vecinos. Lo apuntaba más que nada desde el punto de vista político. Bueno, desde el punto de vista, a ver, tal vez sea, nunca hay que descansarse, pero el Frente Amplio está muy consolidado. El mayor caudal de votos nosotros los tenemos en estos dos departamentos. El hecho de mantener una buena gestión en Montevideo y una buena gestión en Canelones es lo que nos va a permitir que la fuerza política mantenga ese caudal de votos. ¿Alcanza? No alcanza. Hay que salir al interior. Hoy nos da, y se mostró en el referéndum, que continuamos dividido en dos mitades. Desde nuestro punto de vista, y no va a hacer falta que un candidato o una candidata a presidente salga a explicárselo a la ciudadanía, va a ocurrir cuando pase raya al final del periodo y vea todo aquello que le prometieron y que no cumplió. Entendemos que nos va a aproximar al gobierno, que no tenemos la menor duda de que si hacemos las cosas bien en los departamentos que nos toca gobernar, Salta también, por supuesto que también, y recorremos y desconstruimos ese relato que está instalado por parte del gobierno actualmente, vamos a obtener el gobierno nuevamente en el 2024. En esa conexión de Montevideo-Canelones, ¿cuánto condiciona la futura elección interna? Ahí en esa misma silla, Yamandú Borsi hace un tiempo habló de una precandidatura. En el caso de Carolina Cose todavía no está la confirmación, pero ¿cuánto puede condicionar una lucha electoral de los dos, por ejemplo? Yo no le llamaría lucha. Entiendo que toda interna es una sana competencia que mueve mucho a la militancia. En una elección no obligatoria, tal vez, y vuelvo a la falta de información. Para nosotros tengamos una idea, en Canelones a Yamandú le votaron 180.000 personas. Y en la interna, un año antes, votaron 35.000 personas del Frente Amplio. Entonces, ¿ahí qué pasó? Yo creo que en una elección no obligatoria es parte de la responsabilidad de la fuerza política hacerle entender a la ciudadanía lo importante que es comparecer a las urnas, elegir entre será Yamandú, será Carolina, serán otros compañeros o serán otras compañeras, pero comparecer y elegir. Entiendo que una contienda electoral de esas características pueda hacer mella en los gobiernos de Canelones y de Montevideo o de la propia militancia de un lado y del otro. Estamos perfectamente ensamblados como fuerza política en los dos departamentos, estamos trabajando juntos permanentemente por una cuestión de que en Montevideo se gobierna desde el año 90, en Canelones en el año 2005, ya tenemos toda una historia juntos de trabajo como fuerza política y también como gobierno departamental
qué bueno que hay que seguirlo alimentando y hay que seguir trabajando en ese sentido. O sea, que ¿considerás que el Frente está en condiciones de volver a ser gobierno nacional? Absolutamente. Si cumplimos con todo lo que nos llevó puertas adentro de la autocrítica, no volver a repetir como fuerza política. Mantener permanentemente, hoy en la recorrida de los comités de base nos decían, por favor, vengan, manténganos informados. Y es de ida y vuelta, nosotros decíamos, llamen, que nosotros vamos a estar. Siempre que las bases nos llamen, quienes ocupamos un cargo ejecutivo, un cargo legislativo, parlamentarios en el departamento, en fin, tenemos que, no solo el 25 de agosto, hacer una permanente recorrida a lo largo y a lo ancho de todo el país. Me salgo de la frontera de Canelones. Y así yo creo que sí, que podemos, con esta cantidad de componentes que he venido nombrando, retomar el gobierno nacional del 2021. Mencionaste más de una ocasión autocrítica. ¿Cuál fue el principal error del Frente Amplio? En la gestión, no me cabe la menor duda que tuvimos. Nos renunció un vicepresidente. Si a mí en el 2014 me decían, va a renunciar tu vicepresidente, yo decía, bueno, realmente se nos va a complicar muchísimo para el 2019. Y pasó. Y eso fue una dificultad. Tal vez el hecho de habernos comprometido a determinadas cifras en materia de seguridad, con lo complicado que era y no haberlo podido consolidar, y bueno, también se nos pasó factura por eso. Entonces yo creo que de todo tenemos que aprender. Ahora, a los que nos daban prometiendo una determinada cantidad de cosas en función de esto que nosotros ponemos como puntos capaz que más flacos de la última gestión, y nos mostraban con que habían fórmulas mágicas para resolverlo, y evidentemente eso no está siendo así, bueno, yo creo que hay que poner blanco sobre negro y recordar siempre que se pueda aquel discurso encendido en el Parque Viera del hoy presidente, aquellos linchamientos públicos a Bonomi, y bueno, traer a la memoria lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplista, que hay que gobernar 15 años seguidos un país, y el Frente lo hizo. Uno cuando mira Canelones, y no solo esta administración, sino tiempo atrás, siempre hay un tema como que está presente, que es el de las obras, ¿no? Uno recorre algunos sectores del departamento, la costa, y siempre ve máquinas y siempre ve como obras que están trabajando y muchos no terminan. Y ese es un poco el reclamo de los vecinos, cuando finalizan determinadas obras. En ese sentido, ¿es un tema pendiente siempre de Canelones? ¿En qué está ese tema? Bueno, nosotros cuando contratamos las distintas encuestas de opinión, donde puntuamos más arriba es en gestión ambiental. Depende de la encuesta, pero estamos entre un 70 y un 80% de aprobación de gestión ambiental siempre. Tenemos un departamento limpio, llegamos con 120.000 contenedores domiciliarios a 120.000 familias, 7.000 contenedores públicos, ahora empezamos un plan de composteras que arrancó en la zona del Pinar, pero que va a ir derramando a lo largo y a lo ancho del departamento, y es donde estamos más arriba. Después en obras, es lo que, segundo, después de limpieza, es lo que más nos reconocen, pero también lo que más nos reclaman. Porque claro, donde no llegó la obra, es donde nos están reclamando. Llevamos en los últimos 10 años más de 100 millones de dólares invertidos en la obra de la costa a la que tú hacías referencia. Las máquinas son parte de la escenografía permanente en la costa. ¿Qué falta? Sí, falta. Si llueve mucho y va a un canal de televisión a buscar un pozo, ¿lo va a encontrar? Lo va a encontrar. Ahora, le pueden preguntar a cualquier vecino y a cualquier vecina de Ciudad de la Costa, y la costa es otra completamente en relación a 15, 20 años atrás, donde tuvo una explosión demográfica y donde creció sin ningún tipo de planificación. Entonces, tuvimos que dotarlo de infraestructura que generó las condiciones para que más vecinos se vengan a vivir a Canelones y para que los inversores pongan el foco en Canelones. Hoy tenemos realmente una Ciudad de la Costa que impacta en materia de obras, pero que falta. Ahora estamos en vías de ejecutar 44 millones de dólares del último fideicomiso que fue aprobado por la Junta Departamental, donde vamos a tener 30 millones de dólares destinados a obras viales en los 30 municipios del departamento, a lo que nosotros llamamos consolidaciones barriales. Esto es calle, cordón cuneta, pluviales y luminarias, en los 30 municipios, y 13 millones de dólares en obras de arquitectura para 11 municipios. 7 municipios del Frente Amplio y 4 del Partido Nacional. Recordemos que el Frente tiene 21 y el Partido Nacional 9. Vamos a estar llegando a casi el 50% de los municipios del Partido Nacional y a un tercio de los municipios del Frente Amplio, con obras que son gimnasios, centros culturales, en el caso de San Ramón,
del Partido Nacional, reforma de Plaza San Antonio del Partido Nacional, reforma de Plaza de las Piedras, gimnasio en Canelones, polideportivo en 18 de mayo, en fin. Y $1 millón, que ahí se termina de componer los 44 millones de dólares para adquisición de vehículos para traslado con personas con discapacidad. Otro tema que preocupa a los canarios son las ocupaciones que se dieron en algunos balnearios, por ejemplo, Jaureguiberri en San Luis, y la aparición de nuevos asentamientos. En ese sentido, ¿qué responde la Intendencia? ¿Cómo lo controla eso? Bueno, el caso puntual de Jaureguiberri, que fue una experiencia primera, que también lo vamos a estar extendiendo a lo largo y a lo ancho de la costa y de todo el departamento, pero ese tipo de ocupaciones generalmente se dan en la costa. Relevamos 3.050 padrones con 100 funcionarios, ¿no? Y a todos se les informó, padrón por padrón. Se les explicó cómo hacer para regularizar, se les exigió documentación, se les puso un plazo y estamos en contacto permanente con los vecinos de Ciudad de la Costa a buscar cómo regularizar y cómo quienes no lo tienen acreditado, acreditar la propiedad de su padrón. Es una experiencia primera que se hizo hace unos meses y que va a ir derramando en la costa. Después tenemos, sí, un negocio instalado y que nosotros advertimos, el derecho posesorio es una figura jurídica que existe y que tiene que existir, pero que muchas veces es una herramienta mal utilizada, donde advertimos permanentemente. Se da frecuentemente en redes sociales que ofrecen terrenos en la zona de la costa a muy bajo valor y con la modalidad del derecho posesorio. Bueno, desconfíen de eso porque pueden verse involucradas en una maniobra irregular. Hemos sumariado, hemos realizado denuncias penales. La información muchas veces sale desde adentro de cómo es la modalidad. Se identifica un padrón que tiene deuda, se hace un derecho posesorio, con el derecho posesorio se comparece ante uno de nuestros municipios, ahí se hace un convenio por la deuda de contribución inmobiliaria e inmediatamente sale a la venta. Entonces ahí confluye una persona que es la que vende, alguien que obtiene la información, un escribano que certifica, y es una red realmente que hemos tratado de desmantelar, realizando una enorme cantidad de denuncias en el periodo pasado y lo que va de por parte de los alcaldes y por parte de la jurídica de la Intendencia, realizado denuncias penales, sumarios a funcionarios, sumarios a distintos funcionarios que hemos detectado que han estado involucrados en este tipo de maniobras. No nos cansamos de advertirle a la población de que tengan cuidado cuando se les ofrece un terreno a muy bajo valor en la zona de la costa con la modalidad de derecho posesorio. Eso pasa en las redes, eso se puede ver en las redes, esas publicaciones, ¿no? Generalmente se da a través de las redes sociales. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Te ¿Cómo parece? No? En un minutito seguimos con más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani. Recién en el primer bloque hacías referencia al fideicomiso que se aprobó en abril de este año en la Junta Departamental de Canelones por 44 millones de dólares que le va a permitir realizar distintas obras. Esa aprobación se da a partir, al tratarse de un proyecto que trasciende este periodo de gobierno, se necesitaba de una mayoría especial que llega a partir del voto de un edil del Partido Nacional. ¿Cómo quedó el ambiente político después de esa situación? Porque ese mismo edil después denunció amenazas de su sector y también palabras fuertes de algunos de sus compañeros. ¿Cómo está el escenario político hoy en Canelones? Nosotros acostumbramos a decir que el Canelones goza de una madurez política que ha permitido, no solo en este periodo, sino en los periodos anteriores, llegar a acuerdos que permitieron obtener esas mayorías especiales de 21 votos. Que en este caso el Frente Amplio cuenta con 20 votos. Se necesitaba uno que vino por un edil del Partido Nacional. Pero en un fideicomiso que resultó frustrado en agosto del año pasado, el edil del Partido Colorado, el Partido Colorado cuenta con un edil, y algún edil del Partido Nacional estaban afines a acompañar. Y eso fue producto de una conversación. Estas obras que yo en el bloque anterior relataba, que van para los 30 municipios, incluyendo los 9 del Partido Nacional, y las obras de arquitectura que van para 4 municipios del Partido Nacional, fueron consensuadas, habladas y plasmadas en un papel después de una recorrida donde todos los alcaldes, todos los concejales de los distintos partidos opinaron y dijeron la obra que queremos que vaya para este municipio, que abarque estas calles, o que sea el centro cultural, o que sea el gimnasio. Entonces fue producto de un trabajo mancomunado del Partido Nacional, del Frente Amplio, de los concejales del Partido Colorado, que llevaron a que la Junta Departamental, que incluso
propuso plantear algunos cambios y que fue receptivo el intendente en incorporarlos al proyecto que finalmente resultó frustrado, llevaran a que, bueno, hubiera manifestación pública del edil del Partido Colorado y de algún edil del Partido Nacional que estaban proclives a votar en aquel momento. Una intervención, y fue dicho por parte del edil del Partido Nacional en la noche de la votación de Torre Ejecutiva, concretamente mencionando al secretario de Presidencia, que les manifestó que no había que acompañar el fideicomiso y finalmente no se acompañó esa noche. El edil del Partido Colorado dijo, fuimos a una reunión a Montevideo y nos recibieron hasta con tanques de guerra y nos decían que no había que votar para mantener unida la coalición y bueno, finalmente no lo votamos. Pero desde el lado del intendente se había reunido 3 veces con la Junta Departamental. 90 días fue el trato dentro de la Junta Departamental de aquel fideicomiso. Entonces, a nosotros nos sorprende que después un edil del Partido Nacional haya acompañado, como en los periodos anteriores se haya acompañado los distintos fideicomisos por parte de la oposición. Lo que ocurrió después en la interna del Partido Nacional, sí, evidentemente no la pasó bien el edil, denunció amenazas, estaba preocupado. Nosotros estuvimos más de una oportunidad conversando con él, brindándole un poco de contención desde el punto de vista, sobre todo, de apoyo psicológico dentro de lo que podíamos para tratar de mitigar un poco lo que le había generado el hecho de haber acompañado este instrumento. La realidad política del departamento hace que naturalmente se converse, se dialogue. Tenemos un diálogo frecuente con los ediles del Partido Nacional y con el edil del Partido Colorado, que cada vez que nos solicitan una reunión o que nosotros tenemos que hablar con ellos, se muestran sumamente receptivos. Tenemos todo un mismo objetivo, que es querer un Canelones mejor. El objetivo que nos planteamos nosotros cuando asumimos que es llegar al año 2025 con un Canelones mejor que el 2020 cuando nos tocó asumir, estoy seguro que es el mismo que persiguen el edil del Partido Colorado y los ediles del Partido Nacional, tal vez con distinto método, con distinto mecanismo y con enfoques diferentes. Pero no nos cabe la menor duda que todos queremos lo mejor para la ciudadanía. Y esto es obra. Obra que cuando lo enviamos a la Junta Departamental vamos a buscar el voto de la oposición diciendo, bueno, las obras son estas, esto es lo que tenemos que ejecutar. Hoy todo el fideicomiso está en proyecto ejecutivo, vamos a estar lanzando las licitaciones en este mes de septiembre, en diciembre esperemos tenerlas adjudicadas y en enero vamos a tener un despliegue a lo largo y a lo ancho del departamento, que son puestos de trabajo genuinos. No, pero más allá de eso, igual desde Presidencia se había dicho a los ediles del Partido Nacional que no acompañaran la medida, ¿no? Lo mismo el Partido Colorado. ¿Cómo toman eso? ¿Cómo leen eso? No, a ver, nosotros entendemos que hubo una injerencia de Torre Ejecutiva que no tendría que haber existido, desde nuestro punto de vista. El edil que cuando no acompaña el fideicomiso dice, nosotros no vamos a votar por un pedido del secretario de Presidencia. Y bueno, fue una injerencia directa en la Junta Departamental de Canelones. El motivo, el objetivo, y bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. No pasó antes, pasa en este periodo. Después incluso hubo intendentes del Partido Nacional del Interior que llamaron a Orsi y le dijeron que eso era común, que de hecho en el interior, en otros departamentos, eso se da, que es parte de una negociación política. No solo lo llamaron a Orsi, lo hicieron público. El caso de Vidalín fue público. El caso del intendente de Paysandú fue público. El caso de Da Rosa fue público. Lo manifestaron de que es lo más normal que se dé. En el caso de la FLUF también. La FLUF también. Digo, nos parece absolutamente normal que se dé ese marco de diálogo y de negociación permanente. A veces se llegan a acuerdos y a veces no se llegan a acuerdos. Aquello que se nos había planteado que Orsi tenía que influir en Rocha para que en Rocha se aprobara, para después aprobarse en Canelones. A ver, cada departamento tiene una realidad política diferente. Orsi puede ir y hablar con los compañeros frente amplistas de Rocha. Ahora, ahí se venía de un cambio de color en el gobierno. Recién había cambiado el gobierno, con heridas que habían quedado abiertas, naturalmente, un intercambio permanente entre el intendente actual y el anterior. Llegar, ir y plantarse desde Canelones, decir, acompañen acá, que hay que acompañar allá. No sabemos cómo se había estructurado nosotros el fideicomiso de Rocha. Sí tenemos claro cómo se estructuró el de Canelones, porque no solo fueron los ediles los que se habían manifestado proclives a votar, sino que después que no se votó, alcaldes del Partido Nacional, que se vieron perjudicados porque la obra no iba a llegar a su municipio, también alzaron sus voces y dijeron, no, nosotros queremos que venga la obra para acá. Fueron los alcaldes del Partido Nacional los que lo dijeron y que ahora se mostraron muy agradecidos con el del Partido Nacional que votó y que finalmente le va a llegar la obra a su municipio. Orsi está desarrollando su segunda administración, obviamente no se puede volver a presentar. En ese sentido, ya en Canelones están sonando distintos nombres para ver quién puede ser candidato o precandidato y luchar por la intendencia. Uno de esos nombres es el tuyo.
¿Cómo tomás eso? ¿Te interesa? ¿Lo estás pensando? ¿Lo definiste? A ver, cada periodo de gobierno son 5 años. Este es un periodo atípico de 4 años y 8 meses porque asumimos en noviembre y no asumimos en julio. No hemos llegado ni a la mitad del periodo de gobierno. Yo sé que vivimos en un país de permanente campaña electoral y cuando termine la elección ya se empiezan a manejar los nombres para el periodo siguiente. Nosotros tenemos que estar abocados a la gestión del gobierno de Canelones. Yo tengo una responsabilidad. Yo es el 4.º periodo que estoy acompañando a la gestión Frente Amplista en Canelones, los 2 primeros de Marcos Carámbula como director de jurídica, luego como prosecretario general y ahora con la responsabilidad de secretario general. No nos pudimos distraer un minuto de la gestión pensando en una campaña electoral y en una elección que va a cerrar el ciclo electoral en mayo del 2025. No, nuestro foco está en gestionar Canelones y en todo caso gestionar, como volvemos al principio, gestionar bien Canelones, desearle la mejor gestión a Montevideo, que entendemos que lo viene haciendo bien también, para obtener el gobierno en el año 2024. Ese es nuestro foco en este momento. ¿Pero te gustaría igual? Llegado el momento, el Frente Amplio lo decidirá. Tenemos por suerte una cantidad de compañeras y de compañeros cuadros muy formados y capacitados para asumir el gobierno departamental. No es una cosa que esté en mi cabeza en este momento. Te agradezco mucho tu visita y tu tiempo. El agradecido soy yo y a las órdenes. Bueno, nosotros nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.